Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos la oportunidad de seguir estudiando nuestro mensaje, estudiando nuestra historia, nuestra teología y sobre todo, Padre, los desafíos que tú tienes para tu pueblo adventista en el tiempo del fin. Permanece con nosotros y danos luz para entender, Señor, todos los elementos que están asociados en esta preparación. Hay aspectos que no son halagadores de nuestra historia, pero explican, Señor, nuestra situación presente. Ahora por eso queremos que tú nos puedas acompañar en lo que vamos a abordar de manera particular en esta tarde. Dirígenos, Señor, y que cada uno de los puntos puedan ser asimilados, internalizados, Señor, también, y que lleve a la acción a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están participando, ya sea directamente, Señor, o a través de las grabaciones que van quedando en la página. Queremos que tú nos puedas dirigir y orientar con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a ver entrar ya en terreno más contemporáneo, digo, más o menos, bueno, porque la apostasía omega, uno podría preguntarse, ¿tiene que ver con nosotros o algo que todavía no ha acontecido? Bueno, yo hago una propuesta, que no es mía solamente, porque hay varias observaciones en varios lados, hay datos históricos duros que nos muestran de que la apostasía omega ha comenzado, y ese ha comenzado tiene un sentido verbal, ¿no? Es un pretérito perfecto, compuesto, que significa de una acción que tuvo lugar en el pasado y que sigue teniendo efecto hasta nuestros días. O sea, lo que vamos a ver a continuación entonces significa ha comenzado, quiere decir que ocurrió, pero sus efectos lo estamos viviendo nosotros, quizás no de la misma manera, no con los mismos nombres, no con los mismos personajes, pero obviamente ha ido fraguando en diversas áreas de nuestra iglesia y nos ayuda a explicar ciertas preguntas. Bueno, ¿y por qué la iglesia está haciendo esto? ¿No? ¿Por qué la música? No sé si te han preguntado, esta música antes no estaba, ahora está, los tipos de culto, y bueno, y podemos seguir enumerando varias situaciones que a lo mejor a nosotros nos incomodan dentro de la iglesia. Y decimos, bueno, ¿y de dónde partió esto? ¿Y por qué está sucediendo esto? Bueno, lo que vamos a ver hoy, de manera muy sucinta, porque después lo vamos a ir desarrollando por tópicos ya más específicos, esto podríamos decir es una breve introducción de lo que es los orígenes mismos y que está asociado, digamos, con, por lo menos, y lo vamos a ver a continuación, con tres momentos particulares dentro de la historia de la Iglesia. Algunos podemos agregar otros elementos más, pero podríamos decir que son los que más trascienden, de cierta manera, y que explican lo que está pasando con nuestra Iglesia y por qué hay tantas ideas distintas dando vueltas, y ya lo hemos visto. ¿Por qué hay diferentes formas de ver el culto? Uno lo puede ver en las iglesias, ¿no? Hay iglesias que tienen música más bailable, otras menos bailable. Estos son efectos, ¿ah? No es que sea la causa del problema, es simplemente el efecto eh, de por qué, digamos, estas diferencias. Y tiene que ver justamente cómo entendemos, cómo comprendemos el mensaje. Bueno, eso es lo que vamos a abordar hoy. Vamos a ver justamente, primero la invitación. El título tiene Hazle frente, que no es una ocurrencia mía, sino que es una declaración del Espíritu de Profecía, ¿no? Una invitación que hace, bueno, es un desafío a la iglesia para hacerle frente a la apostasía. Y no solamente el alfa, sino la omega. Porque ya hemos hablado ya del alfa, hemos visto algunos elementos que prepararon la omega, y yo les invito a que puedan ver las presentaciones anteriores, porque eso nos va a ayudar a entender un poco la omega, porque si no conectamos con el alfa, que ya lo hemos estudiado ya con varias sesiones, no vamos a entender el tema de la omega. Y obviamente la omega nos permite a nosotros entender nuestra situación contemporánea y entender mejor y no desesperarnos. Porque la desesperación nos lleva a qué? A abandonar el barco. Y la invitación del espíritu de profecía es no abandonar el barco. A pesar, digamos, de que vemos que el barco está a la deriva, porque el barco hace rato obviamente que desancló, que eso es apostasía. ¿Ah? Apostasía significa sacar el ancla, desanclar.
Y nosotros como pueblo adventista, ¿qué tenemos que hacer? Volver a colocar el ancla para que el barco esté, digamos, en el lugar seguro. De lo contrario, vamos a seguir lo que no quería el apóstol Pablo, ¿no? Ser llevado por todo viento de doctrina. Interesante que es una declaración que tiene su fondo marítimo. Está asociado con la apostasía, ¿no? Cuando nosotros nos desanclamos, sacamos el ancla de la verdad, de los pilares, entonces, ¿qué sucede? Somos llevados por cualquier viento de doctrina. Y por eso tenemos hermanos muy desorientados. Hay hermanos que no buscan, no estudian la Biblia, no estudian los espíritus, pero estudian otras cosas y se llenan de teorías, hipótesis, que las hacen, las hipótesis las transforman en verdad absoluta, y son cosas que no están probadas, porque no son proféticas. Entonces, como pueblo, nosotros debemos volver a lo inspirado, la Biblia y el espíritu profecía, ni aun los pioneros tenemos que verlo con cuidado. Ya la sesión anterior observamos, ni aun los pioneros nosotros tenemos que leer y tragarnos así ciegamente porque no fueron profetas, también cometieron errores interpretativos y de hecho los tienen, los hay. Y hay algunos que apostataron de la verdad también, y ya lo hemos mencionado. Algunos muy conocidos que trabajaron inclusive codo a codo con el White, como Johnny Wagner, lo vimos anteriormente, y cayeron y fueron parte de la apostasía alfa. Fue terrible eso, ¿no? Fue terrible de haber estado con el White, después estar en contra de todo lo que ella había declarado y de lo que ellos mismos en algún momento enseñaron, inicialmente, ¿te das cuenta? Entonces, por eso, aquel que se sienta seguro, dice el apóstol Pablo, mire, y hay que estar contemplando, velar y orar para no caer. Porque los engaños están dentro de nuestra iglesia dando vuelta por todos lados. Tenemos, ahora por las redes sociales hay seminarios dando vueltas. Así que, mi estimado, no es asustarlo, pero la invitación es que ustedes puedan darse más tiempo. La hermana igual hacía una observación no más interna, ¿no? De que hay poco estudio, no estamos estudiando mucho la Biblia. Y es a través de la Biblia como nosotros vamos a recibir salvación. El apóstol claramente dice, bueno, me falta fe. ¿Cómo yo puedo tener más fe? El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 10 versículo 17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nosotros la tenemos como adventistas asegurada. No hay nada, no hay ningún pueblo en la historia que haya tenido tanta palabra de Dios como nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia, todos los libros de la Biblia completo, más el espíritu de profecía, que no lo tuvieron las generaciones anteriores. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, si hay un pueblo que tiene, digamos, todas las posibilidades para andar en otra manera de vivir, somos nosotros como pueblo adventista. Entonces, por eso la preocupación. Y el diablo entonces insertó el alfa y ahora dentro de nuestra iglesia la omega. ¿Cuál es el objetivo? Sacarnos del plan de salvación. No hacernos aptos para entrar al reino de los cielos, porque ustedes saben que la manera de salvarse, dice el Espíritu de Profecía, siempre ha sido la misma. ¿Cuál es el requisito para la vida eterna? ¿Cuál es el requisito? Ella lo dice en varias partes. Dice, la perfecta obediencia a la ley de Dios. Y uno puede decir, hermana Juárez, ¿es legalista? No, es que eso no es legalismo. Muchos actualmente llaman a esta declaración como algo legalista, ¿no? Perfeccionista, ¿no? Se han escuchado esos términos, ¿no? Fariseo. ¿Cómo eso que tenemos que guardar la ley para entrar? Claro. ¿Por qué? Porque dice el mismo Alan White, si se pidiera una condición inferior y se peligraría el cielo. Imagínense ustedes entrando un mentiroso, entrando un ladrón, un asesino por los portales del cielo. ¿Qué pasaría? No sé si se han preguntado ustedes. El cielo peligraría, dice Ellen White, si se aceptara una norma inferior a la perfecta obediencia a la ley de Dios, el cielo peligraría y volveríamos otra vez al tema del conflicto. Entraría el mal así como entró en el cielo por Lucifer, entraría otra. Entonces, el Señor tiene que buscar la seguridad de los que van a entrar al reino de los cielos, cumplan con las condiciones celestiales, o sea, tienen que amar el cielo. Por eso la invitación es que nosotros desde ahora empecemos a vivir el cielo, que nuestra casa, oye, un desafío, no es fácil porque estamos tan mundanalizados, y siempre un desafío, digamos, dice, pero ¿cómo puedo hacer mi hogar o el lugar donde ande, o donde viva, o donde yo me mueva, mis espacios, mis tiempos, los haga, digamos, acorde al cielo? Bueno,
Eso es lo que no quiere el diablo y por eso instaló el alfa y la omega. Y le ha funcionado porque como pueblo cada vez amamos más al mundo que al cielo. Y es cosa de ver, digamos, de cómo estamos. Estoy generalizando, yo sé que hay gente piadosa en nuestra iglesia, pero el Señor los conoce, yo ahí tampoco puedo criticar los que no lo son, porque uno no es juez, y ya lo hemos visto, el juicio es del Señor. Pero sí nosotros podemos ver el pecado, podemos ver la transgresión, podemos visualizar la mundanalidad, podemos ver que nos hemos desviado, y eso obviamente está indicando de que hay un problema. Y ese problema tiene que ver con la apostasía alfa, y ahora lo que estamos ya entrando, introduciéndole la apostasía omega, que tiene que ver ya directamente ya con nuestra época, ¿no? Con nuestros momentos ya propios de nuestra era, o por lo menos estamos siendo testigos de los efectos. Quizás en su origen no, porque a lo mejor muchos, nosotros no vivimos en aquella época, en las fechas que voy a mostrar, ¿no? Hay épocas históricas clave dentro de la iglesia, donde comienza este problema. Un hermano, recuerdo, de mi iglesia me preguntó, bueno, ¿cuándo comenzó este problema? Porque muchos hermanos dicen, ¿en qué momento nos apartamos de la brújula, ¿no? Y empezamos a hacer un péndulo, para allá, para acá, para allá, para acá. ¿En qué momento ya no estamos siendo fieles a la brújula, que son los pilares, que acuérdense que vimos cuáles son los pilares? El Señor nos colocó los pilares como una brújula. Para obviamente saber dónde está el norte, el sur y no perdernos, como actualmente estamos visualizando. Bien, vamos entonces a entrar y mostrar algunos datos históricos, vamos a seguir ya viendo algunos aspectos históricos, algunas ideas que fueron cambiadas, no voy a ser tan exhaustivo por tiempo, porque después vamos a ir abordando otros aspectos importantes, pero sí vamos a enunciar algunos temas que son actualmente controversiales y que tienen su punto de origen, ¿no? Su punto inicial de cambio. No es que siempre haya sido así. Hay mucha gente que da por supuesto de que lo que entendemos por 27 doctrinas siempre estuvo. La comprensión, pero no es tan así. Hay cosas de las 27 doctrinas que están presentes, que han estado siempre dentro de nuestra comprensión de iglesia, y hay otras que no, y tienen que ver justamente con lo que vamos a ver a continuación. Bien. Bueno, la invitación del espíritu de profecía frente a la apostasía alfa, que ya no tiene que ver con nosotros, ya lo vimos desde la época de los pioneros, es hacerle frente, pero sí nosotros estamos dentro del contexto de la apostasía omega, por eso digo, ha comenzado. O sea, tiene su momento histórico ya y que ahora nosotros como pueblo adventista estamos vivenciando sus efectos en diversas líneas, ¿no? Yo le hablaba como ejemplo la música, pero la música es un fenómeno más dentro de otros fenómenos actuales que estamos viviendo como iglesia y que no están de acuerdo a la brújula que el Señor nos ha dejado para este tiempo. Entonces, ¿ha comenzado la apostasía? Bueno, el espíritu de profecía, los testimonios, el mensaje selecto, dice en el libro que lo estuvimos viendo ya en varias sesiones, no hablando de ello, aunque nos agotamos todos los elementos que tiene, pero ese fue el primer libro. Noten ustedes que tanto la apostasía alfa como la omega tienen un libro. Bueno, hemos mostrado el libro del alfa, ¿no? No fue el único, porque Johnny Wagner también y otros más escribieron, pero el más emblemático es The Living Temple, ¿no? El templo viviente. Ese podríamos decir, hubo otros escritos más, como digo, pero ese es como el referente. Ahí se presenta justamente el alfa, dice, de las herejías mortíferas. O sea, ¿por qué mortíferas? Porque nos llevan a la perdición, a la muerte eterna, a ser parte de la segunda muerte. No está hablando acá de la primera muerte, porque todos los seres humanos han experimentado con tanto los fieles como infieles la primera muerte. Pero acá cuando habla de la muerte con relación a la salvación, tiene que ver con la segunda. La omega seguirá y dice, y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. O sea, dice, va a ser seguida y recibida con aquellos que obviamente no prestan atención. ¿Y dónde está justamente esa amonestación? ¿Dónde la encontramos? La amonestación de la omega. ¿En la Biblia o los testimonios de manera específica? En los testimonios, en el espíritu de profecía. De manera que, ¿cuál es el punto donde el diablo va a atacar? Obviamente para que nosotros no estemos atentos si estamos metidos en la omega.
descuidar el estudio del espíritu de profecía, atacar al lenguaje de una otra manera, porque aún los que son especialistas, hay un autor que es especialista, después lo voy a mencionar por otros estudios, eh, el que más ha escrito sobre el lenguaje es el especialista, pero lo único que ha hecho es quitarle autoridad a Ellen White como profeta o profetiza, siendo más preciso. Entonces podemos decir de que con esa idea, no, si es luz menor, no, si hay que tener, no hay que usarla para fundamentar nuestras creencias, hay que tener cuidado con la profetiza. En el fondo, eso es lo que se está predicando actualmente. Entonces, si colocamos Ellen White, peligro, ¿no? Le colocamos la calavera y inflamable, bueno, todo el peligro, todos los símbolos de peligro. ¿Qué va a suceder? ¿Estaremos prestos, atentos, para saber si hemos entrado en la omega? ¿Si somos partícipes de la apostasía omega? No, no nos vamos a dar cuenta. Por eso hay mucha gente que vive de acuerdo a la teología, al mensaje de la apostasía omega, sin saber que está metido en eso. Hay mucha ignorancia dentro del pueblo de Dios. Entonces, la mayoría no sabe, pero ahí está nuestra labor de advertir, porque tenemos el mensaje al respecto. No, no. Hay luz para decir en realidad, hay cierta teología, ciertas doctrinas que el Señor no las aprueba, porque la doctrina me lleva a la acción. Lo que yo creo, hago. Una mala doctrina implica una mala praxis, una mala acción. Por eso tenemos que estudiarla, porque está ligado. Yo no puedo hacer cosas que no tengo idea. Yo hago de acuerdo y así funciona el ser humano, la mente humana. Y la voluntad se nutre justamente de las verdades. Otra declaración, bueno, que tiene que ver justamente con el título que hemos entregado, ¿no? Se me ha instruido que hable con claridad. ¿Qué significa hablar con claridad? Hazle frente. Es el mensaje que se me ha dado. Hazle frente firmemente y sin demora. O sea, hay que dejar. No, esto hay que hacerlo con diligencia, ¿no? Por eso lo estamos presentando estas verdades. No hemos dado el tiempo de ir profundizando, de abordar elementos que normalmente no se tocan, algunos más áridos, porque implica historia, datos, conceptos que a lo mejor no manejamos, y de hecho, a lo mejor nunca había escuchado de la apostasía alfa, ni la omega, y a lo mejor había escuchado, pero no sabe qué es lo que es la omega. Bueno, esa es la idea, ¿no? De ir matando el desconocimiento para ir entendiendo, digamos, estas verdades. Pero no hemos de hacerle frente sacando a nuestros obreros del campo para que investiguen doctrinas y puntos de diferencia. No hay tal investigación que debamos hacer. El libro de Living Temple se presenta el alfa de herejías mortíferas. La omega dice seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. ¿Te das cuenta? Entonces, la amonestación, ¿dónde está el espíritu de profecía? O sea, todo aquel que no está estudiando, que no considera autoridad teológica al espíritu de profecía. Bueno, de hecho, damos gracias a Dios que en el último congreso de 2015, el espíritu de profecía recuperó la autoridad profética que se le había quitado en los congresos anteriores. Increíble, pero sucede. Aunque a nivel teológico no siguen esa idea, solo que es una declaración que sirve para la hermandad y como iglesia. Pero hay teólogos que obviamente siguen todavía mirando entre líneas los escritos, las declaraciones del espíritu de profecía. No engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fuerte declaración. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa. La omega será, dice, de naturaleza asombrosísima o asombradísima también me podríamos. Pero así está en la traducción en español. La omega será entonces no asombrosa, ¿ah? Interesante, va más allá. Hay aspectos que uno ahí puede considerar, dice, no engañéis. Muchos se apartaron de la fe prestando atención a espíritus entonces engañadores, doctrina de demonios. Entonces, esto fue, obviamente, dice, hace casi 100 años. La omega, dice, será de una naturaleza asombrosísima. Presten atención, sería, dice, de una naturaleza, reitero, superlativa, asombrosísima, no asombrosa, que no es lo mismo, que puedo haber colocado ahí asombrosa, no, es superlativa, o sea, de una intensidad nunca vista, que tiene que ver y que está acorde con el tiempo que estamos viviendo.
las cosas son superlativas en la actualidad, todo. Y también lo que tiene que ver con el desarrollo espiritual del pueblo de Dios también tiene que ser superlativo al mismo tiempo. Así como la maldad es superlativa, también nuevamente la perfección del carácter, por algo el Espíritu de Profecía habla de perfección de carácter. Y la Biblia también habla de la perfección del pueblo de Dios, sobre todo el pueblo que tiene que ver con el tiempo del fin, que está asociado justamente con lo que va a ser y lo que va a conformar posteriormente los 144. Ahora, vamos a reiterar, ¿cuáles son las razones de por qué no estamos estudiando este y los temas anteriores? Primero, porque hay confusión entre los hermanos. Los hermanos se preguntan por qué muchos de los dirigentes en esta iglesia están en contra de la difusión de los libros de Espíritu y Profecía, o acortándolos algunos, ¿no? Teniendo miedo de que el Espíritu de Profecía hable como debe hablar, ¿no? Diciendo que es luz menor para que los hermanos prácticamente ya no estudien el Espíritu de Profecía. Otros están en contra de que se predique el mensaje del tercer ángel, ¿no? ¿No? Este reformista, disidente. Entonces, ¿por qué está sucediendo eso? ¿No? ¿Por qué hay tanta confusión? Están también en contra algunos de que se predique la reforma pro salud. Eso es un tema que genera problemas, un tema polémico. Vamos a ver que todos estos temas están conectados, ¿no? Incluyendo la reforma pro salud, ¿no? El reavivamiento y la reforma. Vamos a tratar de explicarlo de una manera que los hermanos puedan entender para que no haya más confusión y que puedan orar por aquellos que sean laicos, pastores o dirigentes que se encuentren en este momento de apostasía. Entonces, nuestra idea, mi estimado, bueno, nunca ha sido atacar a personas, descalificar personas. Por eso acá yo no uso podría estar usando imágenes de lo que están haciendo algunos allá, acá. Lo que estamos trabajando tiene que ver justamente con falsas doctrinas. Eso sí que lo vamos a desenmascarar, y lo hemos hecho. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Pero no vamos a atacar a las personas porque no nos corresponde hacer. Esa es la labor del Señor. Él es el que está juzgando a las personas, ¿no? Está evaluando su carácter, en fin, todo lo que tiene que ver con su vida diaria. Entonces, nuestra labor, ¿cuál es? Orar, clamar. Es lo que encontramos en el mensaje de Joel. ¿Cuál es la invitación para los líderes, para el pueblo de Dios? Dice, hay que llorar. Hay que llorar porque estamos en la omega, mi estimado. No solamente criticar, no solamente destruir, no solamente descalificar, sino tenemos que estar orando por nuestros pastores, orando por nuestros dirigentes, a nivel mundial y a nivel local. Esa es la postura correcta. Muchas veces tenemos una postura del diablo. ¿Cuál es la postura del diablo? El diablo es el acusador de nuestros hermanos. Y cuando nosotros tenemos espíritu acusador, estamos haciendo la labor del diablo. Nuestra labor tiene que ser de restauración. No lo olviden. Entonces, ese es el objetivo y eso está nuestra idea, digamos, al presentar estos temas. La idea no es andar buscando una casa de brujas, sino si yo veo esto, yo conozco a mucha gente, yo sé que está en Omega y no, pero mi tarea obviamente no es descalificar a aquellas personas, sino estoy orando y si puedo ayudar a que salga de ahí, mejor. Bueno, y esa es la tarea de todos nosotros. Hay muchos que obviamente no se dan cuenta, hay muchos por orgullo que le acomoda estar justamente dentro de lo que es la Omega. Es entonces el espíritu que debe estar en este estudio, ¿no? Y en todos los estudios que estamos viendo acá. Nunca descalificar, sino orar, clamar y llorar porque estamos en la Omega, porque es la Omega la que no permite que el Señor llegue. Es la Omega que no permite que lleguen los últimos acontecimientos y llegue el momento del sellamiento, que es ahí donde debe estar nuestro foco de preparación, ¿no? El sellamiento. Y obviamente, si estamos sellados, vamos a pasar y vamos a estar en pie cuando caigan las 7 postreras plagas y vamos a pasar el tiempo de angustia, digamos, como ya la última, eh, no sé si purificación, porque el Señor, el tema del pecado se soluciona antes, pero sí ya sacar los últimos elementos de terrenalidad que va a encontrar el pueblo de Dios para que ya entonces el pueblo de Dios pueda entrar por los portales del cielo. Noten que hay todo un proceso. Ese es el objetivo. Bueno, eso es lo que actualmente se llama teología de la última generación, ¿no? Preparar al pueblo para sellamiento, es llamado como perfeccionismo, como una imposibilidad y como colocar una carga pesada sobre la hermandad, innecesaria inclusive para algunos.
Pero eso tiene que ver con la omega, con los aspectos que estamos viendo. ¿Ustedes saben que esta apostasía había estado predicha? Bueno, hay varias citas, yo acá les menciono algunas, una está en eventos de los últimos días, a manera de ejemplo, reitero, porque hay varias, página 184, dice, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. La iglesia no caerá, ella permanece en pie mientras los pecadores, dice, que hay en Sion son tamizados. Tamizado es sinónimo de zarandeado, ¿no? Es el mismo término, o sea, la misma idea. Pero acá dice tamizado, serán zarandeados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. ¿Quiénes son los que van a salir de la iglesia? Los transgresores de la ley. No se olviden que los que van a estar en pie son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio. ¿No? Ahí están las características del pueblo de Dios. Por lo tanto, los que no guardan la ley de Dios, ¿quiénes son? Los transgresores de la ley. Y eso es pecado. Ese es el concepto de pecado bíblico. Entonces, la invitación es que no te vayas de la iglesia, a no ser que te echen, pero aún así no armes otra iglesia. Hay algunos que han sido expulsados y arman otra iglesia. No estamos autorizados para armar otra iglesia. A lo mejor, obviamente, no vamos a ser miembros de una lista, porque puede que en el futuro nos puedan borrar por mantenernos fiel a la verdad, y eso puede pasar. ¿Eh? Le ha pasado a algunos por ahí en Norteamérica, en Europa, en otros lugares, y nos puede pasar también a nosotros en algún momento. Pero ello no nos autoriza para armar otra iglesia. La iglesia es una, y noten ustedes, la apostasía alfa autorizó para que el Señor formara otra iglesia, ¿sí o no? Usted va a la época, la apostasía alfa estuvo en el White, y el White vivió la apostasía alfa. ¿Le dio lugar a ella para decir, pero hay que armar otra iglesia? No. Entonces, ¿será distinto entonces con la apostasía omega? No, no hay consejo en esa dirección. O sea, una cosa es que la iglesia esté con un grado de apostasía y otra cosa es que la iglesia deje de ser el pueblo de Dios. Con Israel pasó lo mismo. Israel de Dios no dejó de ser inmediatamente pueblo de Dios por entrar. Noten ustedes que Israel no solamente tuvo alfa y omega, tuvo todas las letras de la mucha apostasía. ¿Ah? Nosotros tenemos el alfa y el omega, así, principio y final, pero ellos estuvieron al medio, toda esta apostasía. ¿Dejaron de ser el pueblo de Dios? No. Bueno, entonces, la apostasía no es sinónimo de salir, de abandonar la iglesia, no. Mientras se pueda mantener, o sea, la única manera en que obviamente vamos a dejar de ser a lo mejor misma iglesia es que nos quiten la membresía, pero no porque nosotros hemos tomado esa decisión. Ahí nosotros nos liberamos de eso. Pero mientras no haya esa disyuntiva, mientras no se genere esa tensión, nosotros debemos seguir haciendo nuestra labor, hablando de la verdad presente, predicando el mensaje de ese ángel dentro de nuestras iglesias y ayudando a los hermanos a entender este punto. Vamos a los puntos que le hablábamos anteriormente. Hay tres momentos históricos que nos ayudan a entender justamente la conformación del omega. No sé si algunas de estas fechas, a lo mejor ya ustedes las tenían consideradas o la habían abordado en algún momento, pero si no, a lo mejor les va a ser nuevo. Reitero, acá solamente estamos presentándola, no nos va a dar tiempo más, porque cada una de estas fechas tiene su tema. La de 1931 la vamos a pasar más rápido, porque obviamente no tiene tanta incidencia, no hay elementos tan doctrinales, pero entiende la razón de por qué vino la desviación, a ver, porque obviamente hubo el cambio, ¿no? El giro teológico dentro de nuestra iglesia, que tiene que ver ya después con lo que vamos a ver con la otra fecha, 1955 al 57, que también tiene un contexto anterior, o sea, depende de 1931. Y 1931 depende de un contexto un poco anterior que va del 1919. Estamos hablando, estas son fechas posteriores a la presencia del White, ¿no? Murió el White y la iglesia empezó a tener problemas más serios que antes. ¿Eh? Si ya con la presencia de Ellen White se gestó la apostasía alfa, imagínense sin la presencia de nuestra profetisa. La cosa ya iba a ser, digamos, más profunda en cuanto a lo que es apostasía, sin duda. Entonces, hay uno que también puede entender de por qué se intensificó así gradualmente, ¿no? Hasta llegar a un punto cúlmine, un punto crucial, obviamente, donde ya se decanta justamente la nueva orientación del adventismo. Entonces, estas son fechas, digamos, importantes para que ustedes las puedan tener.
Ahora vamos a pasar rápido hasta el 81, algo de esto, o sea, margen bien genérico, pero creo que va a ser importante porque va a entregar varias cosas. Y después más adelante, lo que tiene que ver ya con la última parte, ¿no? Ya el último, el tiro de gracia, podríamos decir, ¿no? 1979-80, que está bien cerquita de nuestra época. Ahí podríamos decir ya, es como el tiro de gracia. Acá ya estamos, la iglesia teológicamente estaba medio muerta, ¿no? Y en 1979-80 y un poco antes en realidad, porque estas son fechas donde obviamente se generan las resoluciones, pero todas estas tienen momentos antes, ¿no? Con un contexto anterior, temporal. El mismo caso de preguntas sobre China, ya en 1931 comenzó el problema. Así más, y yo diría 1919, o sea, esto no viene de la noche a la mañana, se vienen tomando decisiones en contra de lo que es el mensaje adventista progresivamente. Noten ustedes que Ellen White, ¿cómo llamó a aquellas personas que abrían el lugar santo y cerraban la puerta del lugar santísimo? ¿Cómo los llamó? Esto yo lo invito a que revisen las citas anteriores que vimos. Los llama los enemigos de la verdad presente. Porque los enemigos de la verdad presente, ¿qué es lo que hacen? Abren, vuelven a las generaciones anteriores, abren la puerta que el Señor cerró y cierran la puerta que el Señor abrió, que es la puerta del lugar santísimo. Y el lugar santísimo, ¿qué es lo que se refleja? Justamente la ley de Dios. De manera obviamente que los enemigos de la verdad presente tienen que ver con la apostasía. Alfa y omega. ¿Y cuál es el punto que se ataca? Y si se ataca y se distorsiona y se cambia su manera de ver. El santuario y la ley de Dios, principalmente, pero hay otros elementos más, los pilares mismos que vimos anteriormente, ¿no? El mensaje de los tres ángeles, el tema del sábado, no es que se pierda, sino que es mirado de otra forma. Porque acá, digamos, la astucia del diablo no es sacar el concepto. El santuario sigue presente en nuestra iglesia, claro. Pero ¿de qué manera se está enseñando? Eso tiene que preguntarse usted. Se sigue hablando de la encarnación de Cristo, pero ¿de qué manera se habla de la encarnación de Cristo? ¿Tal cual el Señor nos entregó? ¿O hay un cambio en la comprensión? Así que acá no se trata solamente de que se cambiaron las doctrinas. Acá lo que estamos hablando son cambios de fondo, porque a lo mejor el título continúa, porque el santuario sigue vigente dentro de la teología adventista actualmente. Pero es la misma comprensión que tuvo Ellen White y nuestros pioneros. Eso es lo que debemos preguntarnos. El tema de la ley de Dios, el tema del sábado, el mensaje de los tres ángeles, ¿es de acuerdo a cómo se nos entregó o hay una mirada distinta? Bueno, veamos el mismo folleto de Escuela Sabática. Ya estuvimos hablando un poco de eso en la sesión anterior, ¿no? Eh, la temática es interesante del folleto, pero el planteamiento de algunas partes del folleto están conforme a la verdad presente, están de acuerdo al lugar santísimo o hay elementos ajenos al lugar santísimo, o sea, en otras palabras, del lugar santo. ¿Qué creen ustedes? Bueno, estas fechas que estamos viendo tienen que ver justamente con eso. O sea, sobre todo la intermedia, ¿no? Sobre todo esta fecha donde nos vamos a detener un poquito más, tiene que ver con ese tema. 1931 explica situaciones que no debieron haberse generado para no haber tenido, digamos, los problemas que tenemos actualmente. ¿Qué sucedió en 1931? Uno podría decir, bueno, sucedieron muchas cosas. Nació mi abuelita, mi mamá, no sé, no sé esa fecha. Bueno, ninguno de acá, no sé. Bueno, muchas cosas ocurrieron ahí, pero acá vamos a ir justamente de que se empiezan a insertar, bueno, parece fuerte este título, pero así, los chinos de Babilonia representa, digamos, los modelos del mundo. Eso es Babilonia, proféticamente hablando. No es solamente algo peyorativo, no, no, tiene que ver justamente con la comprensión del mundo, con la comprensión, digamos, de, la, de los elementos o rudimentos mundanales. Eso es babilónico, con enseñanza. Ellen White dice que el vino de Babilonia, ¿no? Y el vino de Babilonia, el fundamento está en la observancia del día domingo. A lo mejor muchos adventistas no lo observan, pero tienen la idea también del día domingo y la inmortalidad del alma. Y ahí sí que entra todo. La inmortalidad del alma tiene que ver con el panenteísmo. Acuérdense, el panteísmo que lo vimos con Kelo. De ahí viene todos esos elementos que están correlacionados. Entonces, por eso hablamos de doctrinas de Babilonia, estamos hablando justamente del vino de Babilonia, enseñanzas, modelos que no tienen que ver con la filosofía de la educación adventista.
Bueno, de paso, eso se está viendo no solamente a nivel universitario, ¿eh? Eso. Hay serios problemas, es cosa de ver acá en nuestro propio, bueno, a lo mejor en Latinoamérica, pero Chile está pasando un problema bien complicado por el tema de no haber seguido las indicaciones de la filosofía de la educación adventista. No vamos a entrar en detalle a ver eso. Entonces, pero es una secuela de preguntas de este tema, ¿eh? Es una secuela de la Omega. La parte educacional, otro tema, habíamos hablado de la música. Ahora entramos con la educación, la parte educacional. El tema de la salud, ¿no? De la reforma por salud. Entonces, esos son elementos que están asociados. Veamos, hagamos un poco de historia. La Escuela de Medicina en Loma Linda necesitaba ser acreditada por el gobierno, o por lo menos así se pensaba. Bueno, acreditación es muy común actualmente, pero tiene su historia. ¿Será bueno acreditarnos? Bueno, otro tema más. De otra manera, dice, los estudiantes adventistas tenían que ir a universidades donde no les iban a enseñar a ser médicos misioneros, sino que les iban a enseñar lo que el mundo enseña. Además, habría problemas del sábado, problemas de las malas compañías. Bueno, ustedes saben, cuando se va a estudiar a universidades no adventistas, se agrega el tema del sábado. Ustedes saben todo esto, entonces se comenzó a tratar de enseñar en Loma Linda medicina en un ambiente cristiano, entre comillas, ¿no? Y lo que pasaba era que los colegios adventistas, en cada unión, había un colegio y no estaban acreditados por el gobierno. ¿Qué quiere decir acreditados por el gobierno? Que el gobierno de Estados Unidos dice que ese colegio está acreditado. Y para que el colegio esté acreditado tenía que cumplir ciertos requisitos. ¿Y cuáles aquellos requisitos estaban implicados? Y uno de los requisitos era que los profesores tenían que tener títulos. Por ejemplo, título de doctor en teología, en filosofía, que se llama PhD, ¿no? Es muy, muy conocido. Bueno, de ahí viene esto de por qué nuestras instituciones le dan tanto énfasis a ser doctores en esto, sobre teología, pero anteriormente eso no era necesario. Se transformó en necesario no siéndolo. ¿Fue un error haber entrado con ese modelo? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Bueno, es para pensar, ¿no? Obviamente fue un error, pero usted puede a lo mejor tener otra idea. ¿Por qué un error? Porque la acreditación, ¿qué la da? ¿Babilonia o el remanente? Babilonia, el mundo. Son las universidades que no son adventistas, las que, o el gobierno, agregamos universidades, pero el gobierno usa otras instituciones, las históricas, ¿no? De cada país, a las más sobresalientes o lo que tienen ya obviamente una alta connotación dentro de cada país. Ahí comienzan los temas. Entonces, en este caso, y todavía pasa, ¿no? Los seminarios teológicos, y estoy hablando de teología, no solamente de otras carreras, tienen que ser acreditados y tienen que pasar, digamos, por una evaluación por teólogos evangélicos, hasta por jesuitas. Algunas esa palabra le digo así, o sea, teólogos católicos. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos estar siendo acreditados y evaluados por gente que no tiene nuestra doctrina? Bueno, eso empezó a tener la iglesia a partir de ese año, ¿no? 1931 aprox. Por eso, ¿qué sucedió? En ese momento en adelante, entonces empieza entrar el tema de la universidad entre ellos. Y la teología, por lo tanto, empieza a ser más académica. Y ya la teología no pertenece solamente a la iglesia, porque usted ve que la teología, hasta antes de ese año, y podríamos decir principalmente en la época pionera, se hacía dentro de la iglesia. La iglesia no tenía eruditos acreditados por universidades de afuera. Ninguno de los pioneros fue o pasó por un seminario teológico. Entonces, ¿se dan cuenta? Acá parte el tema en un aspecto muy, muy importante a considerar. Entonces, de ese momento en adelante, la teología pasó de la iglesia a la academia. Y de ahí entonces que los hermanos empezaron a ser más flojos en el estudio de la Biblia. No, sí que lo resuelven los teólogos, ¿no? Sí, lo he escuchado, ¿no? Sí, inclusive, y eso pasa también a nivel de organización, ¿no? Acá pasa en Sudamérica, una vez estuve en una reunión y me dijo, no, ¿para qué lo vamos a discutir si ya los teólogos lo vieron allá en Norteamérica, en Andrews? Está todo resuelto. Acá nosotros simplemente tenemos que acatar y avanzar, ¿no? Pero así no fue como se gestó nuestras creencias, ¿no? Nuestro mensaje adventista siempre fue, en la iglesia no fue solamente algo
hecho entre cuatro paredes en un claustro académico. No, no, no fue así inicialmente. Bueno, ahí tenemos, llegamos el primer tema. Entonces, esos títulos no le tenían, no, no los tenían nuestros profesores porque no había necesidad para predicar el Evangelio tener un título. ¿Ya? Entonces, eso viene de, eso no parte obviamente con, estamos hablando de un título acreditado, porque sí había un título anterior un poco antes, obviamente, ¿no? Pero eran títulos de rango interno, ¿no? Misionero, porque ya existía la categoría de pastor, misionero, instructores bíblicos, obreros bíblicos, profesores, pero obviamente eran enseñados no con acreditación externa, o sea, era simplemente algo interno, para no tener que obviamente negociar la fe, negociar el mensaje para poder ser acreditado. Entonces, hay obviamente una negociación y en toda negociación siempre hay cosas que se transan. Y claro, en estas negociaciones de acreditación se empezaron a progresivamente a transar nuestro mensaje distintivo, nuestra forma de ver, nuestra cosmovisión como pueblo adventista, con todo lo que ello implica. Entonces, no es necesario tener un título del mundo, sino lo que es necesario es conocer la palabra de Dios. Lo que se debe enseñar en nuestra iglesia, en nuestras escuelas, es la palabra de Dios. Ahí está el fundamento. Lo que incluye también el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Pero se tomó una resolución con muy buena intención, obviamente, inicialmente, de enviar a profesores adventistas a colegios no adventistas, ya sean colegios evangélicos hasta colegios católicos, con el objetivo, ¿no? Con el objeto de conseguir esos títulos. No de aprender lo que supuestamente ellos enseñaban, ni de cambiar la doctrina, sino de conseguir esos títulos. Pero había un temor. ¿Cuál era, era ese temor? El temor de que alguno de estos profesores fuera a aprender las doctrinas de las iglesias de Babilonia y después de traerlas a nuestra iglesia y enseñarlas en los colegios adventistas. Y de ahí se esparciría, ¿no? Diseminaría a toda la iglesia. Entonces se dijo que únicamente profesores bien consagrados, de edad, de experiencia, iban a ser enviados para recibir este tipo de educación y estos títulos. Pero la historia muestra otra cosa, ¿no? No solamente fueron gente bien asentada en el mensaje adventista, sino también fueron personas no con esa eh, solidez en cuanto a nuestro mensaje, a nuestra comprensión como pueblo de Dios. Y ahí comenzó el tema, ¿no? El envío de profesores para estudiar no solamente educación, sino teología, a sacar su PhD, ¿no? Su doctorado en teología, en universidades, digamos, con orientación teológica muy distinta a la nuestra. Y eso obviamente uno podría decir, trae consecuencias, trajo consecuencias para la iglesia, el hecho de que se haya enviado a pastores, a personas, hermanos, a estudiar, a sacar sus posgrados en universidades no adventistas, con un mensaje no adventista, obviamente, eso trae sus elementos. Entonces, pero ya en el año 1933 se vio que no solamente estaban yendo los profesores mayores y conocedores de la verdad y conocedores de los engaños de las otras doctrinas, sino que empezaron a ir profesores o alumnos que recién habían salido del curso teológico y comenzaron a ir en grandes cantidades. Muchos de estos estudiantes y teólogos, sin darse cuenta, fueron a estas universidades o colegios no adventistas, aprendieron las doctrinas, ¿no? De las teologías de las iglesias caídas, las que están en Babilonia, y las trajeron a nuestra iglesia. Pero esto no sucedió de repente, ¿no? No fue de la noche a la mañana, de un plumazo, ni hubo un cambio, obviamente, por lo tanto, repentino. Esto fue algo progresivo hasta nuestros días, pero obviamente con las fechas que estoy mencionando se fue dando y se fue fortaleciendo a través del tiempo de manera negativa. Durante los últimos 70 años, desde el año 1931 hasta ahora, o sea, estamos hablando casi 70 años, esto sigue aconteciendo y va a seguir sucediendo porque es muy raro que se cambie esta manera de ver la educación. Y ha sido un proceso lento, pero seguro que nos ha llevado a dejar las doctrinas distintivas de la vida adventista. No solo trajeron títulos,
sino que trajeron también doctrinas cerradas. Este fue el comienzo de la apostasía Omega, 1981. ¿No? El comienzo, acá todavía no se ha cambiado nada. Pues estamos hablando acá, obviamente podríamos decir, se colocaron las bases para que se diera, obviamente, la apostasía Omega. Bueno, así como sucedió con Kelo, que su apostasía a su panenteísmo, panteísmo, espiritualismo, misticismo, todo lo que hemos hablado ya de él, no fue de la noche a la mañana. Él comenzó a tener ideas mientras estaba estudiando. Mientras él se estaba preparando afuera, doctor, ahí comenzó a albergar ideas de esa naturaleza. Entonces, esto nunca es de la noche a la mañana, siempre parte por la educación que se recibe. ¿No? Por eso es importante nuestras instituciones educativas, por eso es importante la educación en el hogar. ¿No? La educación en nuestras iglesias, bueno, de paso, originalmente el plan de Dios siempre fue que cada iglesia tuviera su propio colegio. Bueno, ese es otro tema, pero está asociado justamente con estos elementos. ¿No? Cuando empezamos a depender del mundo para educar a nuestra gente, eso trae, sin lugar a duda, apostasía. Y eso es lo que empezó a acontecer, ¿no? Se empezó a licuar la apostasía de esa manera, ¿no? A través de la formación académica. Y ahora llegamos a una fecha donde ya se empiezan a ver quizá el gran fruto, ¿no? de estas malas decisiones que se tomaron ya a partir de 1981. 1957. Uno podría pasar, ¿qué pasó? Ah, a lo mejor también podemos pensar en muchas cosas, ¿no? 1957. Pero acá obviamente nos vamos a detener en los aspectos que nos interesan con respecto a nuestra historia. ¿Qué pasó en 1957? Volvamos un poco más atrás, al año 1955. Un estudiante para el doctorado de teología, ya hemos estado hablando ya que se estaban doctorando, ¿saben el nombre? ¿Cómo? No, un estudiante evangélico de teología llamado Walter Martin. ¿Oyeron hablar de Walter Martin? No sé si lo tienen conocido por ahí. Tiene un libro que lo vamos a ver posteriormente. Él estaba haciendo su tesis para el doctorado y más tarde escribió un libro. El tema de la tesis eran las sectas. En eso presentó, y obviamente yo vi el libro a los testigos de Jehová. No sé si usted, bueno, y creo que lo tengo, si alguien después se lo puede pasar, lo puede buscar, lo tengo en PDF. Presentó a los mormones y otras sectas. Pero él también estudió la iglesia adventista, porque la iglesia adventista era considerada una secta, o culto, son las dos formas. Culto lo usan más los anglosajones, pero también a veces aparece en la literatura como culto. Cuando aparece la palabra culto con esto, tiene que ver con el contexto de secta, ¿no? Antes del año 1957. Los protestantes la consideraban, o sea, la iglesia adventista, como una secta aquí, obviamente en Estados Unidos y en varias partes, ¿no? Y esta secta que ellos así la consideraban, comenzó a estudiarla porque consideraban que era una secta, un culto. ¿Y qué mejor manera de estudiar que ir a la Asociación General y preguntar? Pues entonces esta gente fueron a la Asociación General de nuestra iglesia y fueron a hacer las consultas respectivas, a hacer una investigación. Martin era un hombre muy estudioso, cabal, que quería hacer una buena, eso es lo que dicen los biógrafos, ¿no? O lo que conocen de la época. En vez de decir cosas de nosotros que no eran verdad, se dijo, voy a preguntarles a ellos a ver qué me dicen. Y tenemos que decirle algo, obviamente. Pues nosotros muchas veces aceptamos lo que nos dicen. Alguien dice un chisme y ya se van dando vueltas y no vamos a la persona a preguntarle. Es así, ¿cierto? Eso es común. Entonces, ¿a quién le gusta que le digan que es una secta? ¿Le gusta a usted, hermano, que lo traten de... No, la iglesia adventista es una secta. Sí, tenemos como una carga negativa, pero mi estimado hermano, ahí está el problema. Ahí está el problema. Los cristianos en la época del primer siglo fueron llamados sectas, ¿sí o no? Sí, por los romanos. A los cristianos en la época romana fueron perseguidos entre varias acusaciones. Lo acusaron de que eran caníbales, que se comían a los niños. Imagínense. Pero obviamente eso nunca aconteció y nunca se enseñó. Pero ahí se van creando relatos, digamos, que no son conforme a realidad y fueron considerados sectas por la manera en que, porque obviamente hay una ruptura. Cuando uno acepta a Cristo, ya no hay más conciliación con el mundo. Y él, obviamente, del momento que somos parte de Cristo, ya no somos del mundo. Entonces, en el fondo, ya nos transformamos sin quererlo
o sin desearlo, en una secta, inevitablemente. O sea, no pretendamos, como ocurrió en esta época, de buscar que no nos consideren secta. Porque la única forma para que ello no suceda es transar nuestros principios. Bueno, este autor, ¿no? Fue a la Asociación General y fue con otro muy importante personaje, de los evangélicos de aquella época, que era Barnhausen, ¿no? De una iglesia de Filadelfia, en Estados Unidos, y además, bueno, era editor de la revista Eternidad o Eternity. Los protestantes en aquella época leían mucho, todavía existe esta revista. Y fueron a hablar con los dirigentes de la Asociación General para preguntarles lo que ellos creían, lo que nosotros creíamos como iglesia. Entonces, ellos vieron una oportunidad de conseguir que los protestantes no dijeran más que son una secta, ¿no? Ahí está una intencionalidad de poder ser considerados de otra manera, un nivel ahí de relaciones públicas, que ya no nos llamen más secta. Suena hermoso, ¿no? A quien, como le dije anteriormente, le gusta que le digan que es una secta. Si nos dicen que somos una secta, probablemente hubiera más conversiones, no aparentemente. Hubiera más gente que aceptara la verdad. O sea, que con buenas intenciones ellos entablaron un diálogo con el lector en teología y con el estudiante. Ese fue quizás un objetivo, uno podría decir, misionero, ¿no? Con un objetivo misionero, que es lo que hacemos, abrimos las puertas de nuestra iglesia, pero no solamente las puertas de nuestra iglesia, sino las puertas de nuestro mensaje, pero no con el objetivo de enseñar nuestra distinción, ¿no? Sino buscar la forma de poder hacer una conciliación entre nuestro mensaje y lo que creen los evangélicos. Bueno, había muchos temas que no eran polémicos para los evangélicos, incluyendo el sábado, no era el tema más controversial, de hecho no era un tema controversial. Entonces, ¿a ustedes les parece que ellos estaban en contra de que nosotros guardáramos el sábado? ¿Les parece? No, no era una objeción. Ellos, ellos no guardan el sábado y piensan que estamos equivocados, pero el hecho de que guardamos el sábado para ellos no significa que seamos una secta. Ellos aceptan eso, no es un tema tan fuerte para un evangélico a nivel teológico, ¿no? Si ustedes creen en eso, nosotros creemos en eso. Ustedes son cristianos y nosotros somos cristianos. Pero, acá viene quizás lo trascendente, había un tema que ellos no podían aceptar. Y ese era el tema de la naturaleza humana de Cristo. Había otro tema que era el tema de la expiación. Noten ustedes, estos son los temas fundamentales que empiezan, digamos, a sufrir cambios. No voy a entrar en ese tema, sino en el tema de la naturaleza humana de Cristo, digamos, como elemento. En otro momento, tampoco voy a entrar en todos los detalles sobre la naturaleza humana de Cristo. Más adelante vamos a ver aspectos más específicos, a estudiar este tema, porque es un tema muy controversial, pero muy importante al mismo tiempo. Por algo fue cambiado, por algo, digamos, generó las observaciones, las críticas, digamos, de estos cambios. ¿Cuál era el problema entonces? Uno de los problemas fuertes, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. Después vamos a ver el tema de la expiación, que tiene que ver también con el santuario, que tiene que ver con el juicio investigador, pero acá está la base, un elemento importante. El problema era qué clase de hombre se hizo Cristo, ¿no? ¿Qué humanidad tomó Cristo? Presten atención para que no se confundan. Los evangélicos y los adventistas, las dos, creemos que dice la Biblia, ¿no? Que Cristo era Dios y que era hombre. Eso no es justo en discusión. Cristo fue Dios y se hizo hombre. Eso es lo que creen ellos y lo que creemos nosotros. O sea, que aquí no hay problema en ese punto. El problema es qué clase de hombre se hizo Cristo. No nos estamos refiriendo a si era negro, blanco, no en aspectos raciales, sino era un hombre como Adán cuando Dios lo creó, o era un hombre como Adán después del pecado. Bueno, de acuerdo a Adán como lo creó, eso se le llama la época prelapsaria, ¿no? Antes de la caída. Y de acuerdo a Adán después del pecado, post-caída, ¿no? Después de la caída, en lenguaje teológico se le llama eso post-lapsario. Lapso tiene que ver con caída, post con después de la caída, ¿no? Y se usa en alguna literatura, se trabaja de esa manera, para aquellos que quieran hacer más búsqueda, también lo pueden encontrar por eso, ¿no? Prelapsario y poslapsario. Pero estamos hablando antes de la caída, después de la caída. A eso se le llama la naturaleza de Cristo.
Cuando se habla de la naturaleza de Cristo, se puede hablar de la parte divina y de la parte humana. Pero cuando hablamos generalmente nos referimos a la parte humana de la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo que él tomó. Él era Dios. Los testigos de Jehová piensan que Cristo fue creado. Nosotros como iglesia no pensamos eso, a pesar de que hay grupos, digamos, antitrinitarios que tienen otra idea al respecto. Nosotros pensamos o creemos de acuerdo a la Biblia. De hecho, el Enjuay está en esta dirección, por más que algunos intenten buscar declaraciones en una idea contraria. Es un aspecto que hay que considerar. Vamos a explicar un poco esta naturaleza. Estamos acá haciendo una pequeña mini introducción, porque esto es un tema aparte. En el Camino a Cristo, página 62, habla de Adán, habla de su naturaleza, dice que era posible que Adán, antes de la caída, conservara un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Adán tenía una naturaleza y tenía fuerza para obedecer. Nosotros no tenemos fuerza para obedecer, ¿no? Porque somos poscaídos. Nosotros dependemos de Dios. Sin Dios caemos. Él no. Él, sin necesariamente estar en comunión con Dios, en comunión directa con Dios, él podía obedecer y Eva también estaba en esa misma situación. También podemos mirar lo que dice el patriarca y profeta, ¿no? Si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismo poder ni disposición para resistir a Satanás. ¿Qué quiere decir? Que si cuando pecaren no tendrían poder en sí mismos de resistir a Satanás, antes tenían poder en sí mismos de resistir. Eso tiene que ver justamente con naturaleza caída. La naturaleza caída tiene que ver con la incapacidad para poder resistir por sí solo las tentaciones de Satanás. Eso es naturaleza pecaminosa. No es pecado. Tiene que ver justamente con la capacidad o no capacidad. La naturaleza que tenía Adán antes de caer, obviamente, es una naturaleza que tenía esa capacidad de resistencia por sí sola. Inherente, como dice también el Espíritu de Profecía. Después de la caída ya no tuvo esa capacidad, porque dejó de comer el árbol de la vida. Otra cosa también importante. En el momento que dejó de comer el fruto del árbol de la vida, todo se debilitó en el ser humano. Y ahí empiezan los problemas. Tiene que ver con la verdadera alimentación. Bueno, otro tema. Ellos tenían poder, nosotros no, pero ellos sí. Pero cuando pecaron, ¿qué pasó? Perdieron ese poder. Todos sus descendientes no tenemos más ese poder. Eso es naturaleza caída. Eso es naturaleza pecaminosa, pero reitero, acá no estamos hablando de que eso constituye ser pecadores, bajo ningún punto de vista. Tiene que ver con la capacidad, con la aptitud, con la posibilidad, obviamente, de poder resistir por nuestra propia cuenta las tentaciones. Eso ya no se puede después de la caída. Eso es imposible. No está hablando de que es imposible combatir el pecado, vencer el pecado. Esto tiene que ver justamente con este punto. Entonces, nosotros, por lo tanto, necesitamos minuto a minuto depender de Cristo. Debemos minuto a minuto estar sometidos a su voluntad. Minuto a minuto el Espíritu Santo está en nosotros y no caemos en pecado, siempre cuando estemos obviamente, bueno, eso está en concordancia con lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 6, ¿no? El que permanece en Cristo no peca. Así de simple, ¿no? La escritura es clara. Los teólogos intentan buscarle de que ese presente implica habitualmente, ¿no? Indicando, digamos, de que hay posibilidad, que hay un rango de que nosotros podemos pecar, pero eso no está en la escritura, son palabras de hombre. En Patriarca y Profetas, página 46, nos dice que después del pecado de Adán y Eva, no pudieron seguir morando en el Edén, se le dijo que su naturaleza se había depravado, pecado, pues está hablando de la naturaleza, no el carácter. Ah, la depravación, obviamente, en ese momento no tiene que ver con carácter, naturaleza y carácter no son sinónimos, el cual lo separa, que había disminuido su poder para resistir el mal y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ello. Eso significa tener naturaleza caída. ¿Ah? Mayor facilidad para Satanás, ¿para qué? Para hacernos caer. Los evangélicos creen, y acá viene el punto de cambio, ¿no? Y acá donde Pregunta sobre Doctrina, que es el libro que se generó, o este encuentro, este diálogo con los protestantes, se empezó a buscar justamente una homologación teológica. Los evangélicos creen que nosotros, por naturaleza, vamos a pecar siempre, hasta que Cristo venga y transforme nuestra naturaleza. ¿Entienden o no? Este punto. Eso es lo que se sostiene
a nivel, digamos, evangélico, y eso está asentado también dentro de nuestra iglesia actualmente, y viene de esta época. Mientras que los adventistas creemos que Cristo tomó una naturaleza como la nuestra. Estoy hablando de los adventistas históricos, ¿no? No de los adventistas cambiados. Estamos hablando de los adventistas, digamos, que se cimentan en el mensaje, digamos, del espíritu de profecía de los pioneros antes del año 1957. Porque esta comprensión viene después del año 1957. Por eso te tiene un punto histórico. Muchos creen de que siempre hemos creído de que vamos a seguir pecando hasta cuando Cristo venga. Eso no es un concepto, hay hasta tesis doctorales de gente que no creen en la posición histórica del adventismo, que son antiteología de última generación, que sostienen lo mismo. Que antes de esta época no había una comprensión sobre de que somos pecadores por naturaleza y que vamos a seguir pecando hasta cuando Cristo venga. Es un concepto que se empezó a articular producto de este diálogo con los evangélicos. Ahora, con respecto a la naturaleza de Cristo, vamos a ver primero qué dice la palabra de Dios, porque los evangélicos no solo piensan que Cristo tomó nuestra naturaleza, sino que ellos piensan que la naturaleza misma es pecado. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, si nosotros creemos que la naturaleza misma es pecado, entonces, ¿qué implica eso? Ellos dicen que la naturaleza humana pecaminosa es pecado, por lo tanto, dicen ellos, y están equivocados, si Cristo hubiera tomado nuestra naturaleza, hubiera ya pecado al nacer. Eso es lo que se llama el pecado original, ¿no? El pecado original no existía dentro de nuestra teología, por lo menos antes del año 1957, como articulación, quizás ya con las enseñanzas, con la ida a los seminarios teológicos, como lo vimos anteriormente, a partir del año 1971 empezó ya a entrar esa idea a ser parte, a lo mejor, de ser propagada, y ya en la época de 1957, cuando se generó justamente este diálogo y esta construcción, ya y se escribió, obviamente, se editó el libro Preguntas sobre Doctrina, empezó a ser parte de nuestra teología, con todo lo que ello implica. Porque si somos pecadores por naturaleza, va a ser difícil. Es imposible aceptar la idea, ¿no? Es considerado esta herejía decir que Cristo haya tomado nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es pecadora. Y si es pecadora y Cristo la toma, se hace pecador. Y por lo tanto dice necesitaba un redentor. Se da cuenta que de ahí viene todo el tema. Entonces, vamos a decir qué dice la palabra de Dios. ¿Qué es pecado, no? Primera 4:4 dice, esto lo sabemos claramente, todo pecado es infracción de la ley. Esto lo sabemos de memoria, pero busquémoslo de todas formas. Todo pecado, dice, es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Está claro, ¿no? Es clarísimo el texto. O sea, que el pecado no es lo que uno es, sino lo que uno hace. Y uno es, según lo que hace, las decisiones que uno toma me transforman y me llevan a un estado de ser, pero eso no es permanente, porque uno es pecador hasta que deja de serlo, y uno es justo hasta que deja de serlo, ¿me dan cuenta? Hay una temporalidad, hay una dinámica, no es estático. Esa es la posición bíblica. No es una condición que está, ni siquiera está en nuestro ADN. Hay algunos autores de ahora, ¿no? Producto de preguntas sobre doctrina, de esta época, que llegan a tener una comprensión de que el pecado está en nuestro ADN. Y eso es terrible, porque ahí entramos ya en una concepción gnóstica. Los gnósticos creen en eso, que la carne en sí, digamos, es moralmente mala. Pero la carne no tiene moralidad. La carne, digamos, está débil y permite justamente que nuestra condición sea débil para resistir las tentaciones. Eso es naturaleza caída, no nos olvidemos eso. Eso es tener naturaleza pecaminosa. Cuando Ellen White habla de naturaleza pecaminosa, y la Biblia habla de naturaleza pecaminosa, está hablando justamente de nuestra condición, no de que somos pecadores. Está hablando de nuestras debilidades producto del pecado. Bueno, entonces, pero que seamos pecadores no quiere decir que tengamos que pecar. Reitero, son cosas distintas. Ahora, ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo en el conflicto de los siglos, página 545? ¿Cuántas definiciones hay de pecado? Bueno, hay varias citas del Espíritu de Profecía, pero acá tengo algunas, ¿no? La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Ese es el Espíritu de Profecía. Ese es el pecado. Y un bebé que nace, por más que sea un pecador y por más
que si vive lo suficiente para pecar, no ha pecado únicamente por haber tomado una naturaleza humana pecaminosa. Entonces los bebés no son pecadores. Una guagua no es pecadora porque no es por naturaleza. ¿Cuándo una persona es pecadora? Cuando ya le llega, lo hemos visto anteriormente, cuando a la persona le llega la luz y tiene, digamos, conocimiento, entonces ahí, por el conocimiento de la ley viene el pecado. No, no al revés. Porque si Cristo al nacer habría pecado, se dan cuenta, nada más que convertirse en un bebé, ya hubiera sido un pecador. Los evangélicos, por supuesto, si uno dijera que Cristo ha pecado, ellos enseguida nos clasifican como secta. Y si nosotros le decimos que pensamos que Cristo tomó una naturaleza como la nuestra, la conclusión que ellos sacan es que Cristo pecó. Por eso cuando dicen, no, Cristo tomó nuestra naturaleza, no, los adventistas están mal. ¿Cómo van a decir eso? Eso ya es herejía. Y obviamente ahí nos colocan en una categoría de secta de acuerdo a su comprensión, porque secta es lo que ellos colocan de acuerdo a su teología. No es que ellos tengan una claridad de la palabra de Dios y que secta tenga que ver con lo que dice la palabra. No, secta es de acuerdo a la comprensión hegemónica que tienen, digamos, ciertos evangélicos con respecto a lo que ellos entienden como verdad. Entonces, nosotros no estamos obligados, obviamente, a ser evangélicos para ser cristianos, porque ser evangélicos ellos están contaminados, lo hemos visto anteriormente también en algunos otros aspectos, ¿no? Los evangélicos creen en la inmortalidad del alma, guardan el domingo y podemos seguir enumerando, no tienen la verdad de la reforma pro salud, en fin. Entonces, obviamente podemos colocar a los evangélicos como medida de fe para los adventistas, dan cuenta que ahí está el tema de la apostasía. Y bueno, y esto viene obviamente porque no se consideró el espíritu ofrecido. Uno podría preguntar ante esto, ¿no? Ante estas críticas, cuestionamientos, observaciones, entonces, ¿qué podrían hacer los hermanos de la Asociación General de la época? Ellos tomaron una decisión, buscaron la manera entonces de buscar un punto de acuerdo, ¿no? Buscaron citas en el espíritu de profecía, les transformaron el sentido, o bueno, hasta los mismos detractores del adventismo histórico y de la última generación reconocen de que este libro tiene esas fallas, preguntas sobre doctrina, se mal usó la cita del espíritu progresivo. Bueno, y actualmente se sigue mal usando, ¿no? Se toman algunos puntos. No sé si se han dado cuenta de algunos libros, que hay muchos, que colocan tres puntitos antes y tres puntitos después. Sacan el contexto. Colocan la cita del espíritu progresivo, pero cuentan una parte de la declaración, pero no colocan todo el contexto. Eso se hace mucho, ¿no? Los puntos suspensivos, al inicio y al final. Eso ya es descontextualizar. Es mejor colocar la cita íntegra para tener ya cuando, sobre todo cuando es un tema conflictivo. Eso nos da una mejor transparencia en lo que estamos presentando. Y acá, bueno, hubo varias tergiversaciones de citas del espíritu de profecía en estos libros. Entonces, la transformaron en el sentido y le dijeron que nosotros creemos que los adventistas séptimo día creemos que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de haber pecado. Esa fue la posición que se adoptó como iglesia en aquel momento, en 1957, como fecha acá, ¿no? Que Cristo tomó la naturaleza antes de la caída, ¿no? O sea que Cristo no era como nosotros. Eso es ningún secreto. Esa fue la posición actual. Hay una posición mediana, ¿no? Que no lo vamos a ver ahora, que se modificó un poco, pero no ha cambiado del todo porque sigue manteniendo la parte ética, moral, como algo previo a la caída. Y se publicó un libro en el año 1957 y ese libro se llama Preguntas sobre Doctrina. No sé si conocen el libro, ¿no? Así como habíamos hablado del Living Temple, ¿no? El templo viviente de Kellogg. Acá podríamos decir Preguntas sobre Doctrina. Tiene una similitud, digamos, en cuanto a lo que empezó ya a marcar una diferenciación teológica en cuanto a nuestro mensaje, y por lo tanto, entrando doctrinas extrañas a nuestra iglesia a partir de ese entonces. Ese libro está por todas partes, en las bibliotecas todavía se vende, ¿eh? Preguntas sobre doctrina. Ustedes pueden ir a la casa editora y ese libro está disponible. Tapa gruesa, son como casi 800 páginas, así que el precio hay que hacer una buena inversión igual, no es barato por lo mismo, porque un libro grueso. Y si alguien lo quiere tener, lo puede ver para ver, cotejar lo que dice el espíritu de profecía con lo que dice y te das cuenta de que ahí ya empezaron los cambios. A partir de aquí ya empieza la teología adventista a ser mirada de otra manera. Por eso es importante este punto, ¿no? Y bueno, y ese libro está en todos lados, se empezó a entregar por todos lados a los pastores, a los ministros, a los teólogos, se hizo una difusión fuerte. Después un momento de baja, y bueno, pero eso llevó justamente a cambiar nuestra visión
como adventista histórico y ahí empezamos a tener una visión evangélica. A partir de, y eso inspiró que los aspectos que no tocó preguntas sobre doctrina se tocaran posteriormente. Por eso desencadenó, detonó en otras mutaciones, en otros cambios doctrinarios que se dieron posteriormente. O sea, preguntas sobre doctrina no agotó todo, pero ya hablando de una cristología, ¿no? De un concepto de Cristo distinto, de una expiación distinta, de una manera distinta de entender el santuario, el juicio investigador, viendo de otra manera, el espíritu de profecía, bajándose a autoridad teológica y otras cosas más, ya las cosas ya no son las mismas. Ya no estamos hablando del mismo adventista. Entonces, no fue un cambio así de la noche a la mañana, pero obviamente sí hubo cambios importantes, como lo dije anteriormente. Eso es lo que algunos llaman como nueva teología. O sea, a partir del año 1947 empieza una nueva teología adventista a tener presente, que es la teología con la que la mayoría se encuentran a ser parte de la iglesia. Usted, mi estimada hermana, todos nosotros en algún momento entramos a nuestra iglesia con la nueva teología adventista. Pero la pregunta es, ¿esta nueva teología es la teología que Dios le entregó al pueblo de Dios? No, claramente no, porque obviamente los datos históricos, los datos doctrinarios, las fuentes de autoridad profética, la Biblia, el Espíritu de Profecía, no avalan estos cambios. Eso no es verdad, eso es un error. Esto se opone directamente a lo que se dice la inspiración. Y eso lo vamos a ver en nuestros estudios más adelante. Entonces, como resultado, el estudiante de doctorado Walter Martin, en su libro, dijo que los adventistas del séptimo día no somos secta. ¿Qué le indica eso, no? Bueno, ahí uno dice, pudieron aplaudir, por fin, ahora ya no nos consideran más secta, sino que somos una iglesia cristiana evangélica, que somos una denominación, ya no somos más secta. Eso causó mucho regocijo en los dirigentes de nuestra iglesia en aquella época. Pero ¿qué pasó? Esto fue un avance hacia la apostasía omega. Quizás en ese momento no se vieron todos los resultados, de hecho, pero ahora lo estamos viendo. Bueno, y eso es lo que vamos a ir viendo posteriormente, mi estimado. Hasta aquí quedamos con nuestra presentación. Hazle frente, tiene una consulta. Bueno, lo que el hermano se decide. ¿Puedo? Buenas tardes y feliz sábado a todos, hermana Dimbia. Sí, solamente quería hacer una pregunta al pastor para no aludir lo del tema al principio, muy interesante, pero me ha quedado en el tintero saber si este libro se ha enfocado más en algo que realmente cambia el texto del contexto de lo que dice nuestra profecía, ¿verdad? Milénica y lo que dice nuestra pluma inspirada. ¿Cómo es posible que entonces exista dentro de las universidades y cambie todo el sentido de lo que realmente como todos evangelistas somos para predicar primero el mensaje del primero y el segundo ángel para llegar al tercero? Entonces, eso es preocupante porque ¿cómo yo puedo hacer este tipo de reuniones cuando personas quedan con esa mente diciendo estos libros porque existen, en vez de ayudar, lo que hace es que confunden? Muchas gracias. Bien, ¿no? Sin duda, mi estimada hermana, es un tema complejo, controversial, y es la realidad que nos toca vivir, mi estimada hermana. Pero por eso damos gracias a Dios que tenemos el Espíritu de Profecía y más accesible que nunca. Doy gracias a Dios porque antes teníamos que depender y comprar los libros, ¿no? Y los que nos llegaban en español. Ahora el Espíritu de Profecía está ya disponible completo, en inglés, en todo el idioma, en inglés, porque es en la lengua original, está todo la documentación. Y tenemos entonces para decir, en realidad, esto está mal. Con un escrito está sin problema. Así, por eso estamos haciendo este estudio. Así que ahí, hermano, debe estar nuestra seguridad. Dediquémonos a estudiar harto el Espíritu de Profecía y aquellos que quieran cuestionar nuestras creencias, que vayan con un escrito estado. Así yo lo hago, cita con cita, y se acabó. Nada más que eso. Pero la verdad está de nuestro lado porque obviamente hay evidencia, pues, no hay eminencia, no. No porque lo diga una persona que sabe o no sabe, sino porque hay un escrito está. Y eso es lo más importante de todo este punto. Y el escrito está, no avaló preguntas sobre China, ni ninguno de los libros que tenemos hasta el momento que sigue la misma idea, ¿eh? Y peor. Los libros de ahora han ido más allá, inclusive. Que eso es lo que vamos posteriormente con la otra fecha. Acuérdense que vimos la parte central donde comienza el tema, pero el tiro de gracia no lo hemos visto. Ya ahí entramos en otro tema más complicado. Así que esto todavía
esto no ha terminado. Hay harta cosa todavía en la historia que a lo mejor desconocemos y que explican otras situaciones más que están sucediendo en nuestra iglesia. Hay una pregunta en el chat, dice, buenas tardes, hermano. Entonces, ¿estamos en la apostasía Omega? Sí, ya entramos. Entramos ya, podríamos decir, como fecha, puede ser un poco antes, yo podría colocar hasta 1919 ya con los primeros intentos, porque ya viene después de la época pionera, y 1931 ya estamos en la nueva era, ¿no? La era de las universidades, donde pasó la teología de la iglesia a la academia, con todo lo que ello implica y con los temas que hemos estado viendo ya con los cambios teológicos y con este diálogo académico que fue innecesario que se hiciera. Y bueno, estamos, sin duda, ¿no? Pero, reitero, esto tiene su punto. Nos falta el otro punto histórico, donde ya consolida la Omega en todo su sentido. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos su compañía y dirección. Queremos que tu Santo Espíritu nos siga llevando a la comprensión de estas verdades, a descubrir, Señor, cuáles son los errores que se están cometiendo en la comprensión del mensaje para este tiempo. Permítenos, Señor, salir del Omega si es que hemos entrado sin saberlo, desconociendo, Señor, de que estamos aceptando enseñanzas que no están de acuerdo. Aún escrito está en tu palabra y los testimonios. Permanece con nosotros y con tu Santo Espíritu. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, bendiciones.